¿Se sostiene la teoría de la paz democrática en el siglo XXI? Esta pregunta nos invita a un viaje para explorar la teoría de la paz democrática, un concepto que ha intrigado tanto a los politólogos como a los historiadores durante siglos. La teoría, arraigada en la filosofía de Immanuel Kant y la era de la Ilustración, plantea una idea bastante simple pero profunda: es menos probable que las democracias hagan la guerra entre sí. ¿Por qué?, te preguntarás. La respuesta está en la naturaleza misma de la gobernanza democrática. Las democracias se basan en principios de negociación, compromiso y respeto por el Estado de Derecho. Estos principios, cuando se aplican a las relaciones internacionales, sugieren que las democracias preferirían el diálogo diplomático al conflicto militar. Pero como cualquier teoría, la teoría de la paz democrática no está exenta de críticas. Algunos sostienen que la correlación entre democracia y paz no es una causalidad sino una coincidencia. Otros señalan excepciones a la regla, señalando casos en los que las democracias efectivamente han chocado. Entonces, ¿por qué es importante cuestionar la relevancia de esta teoría en el siglo XXI? El mundo ha evolucionado significativamente desde la era de la Ilustración. La política global ahora está determinada por una compleja red de factores, desde los avances tecnológicos hasta el cambio climático y el surgimiento de actores no estatales. En tal contexto, ¿puede la teoría de la paz democrática seguir ofreciendo ideas significativas? Además, la definición misma de democracia ha evolucionado y ampliado. Las democracias actuales no son monolíticas, varían mucho en sus estructuras, culturas y prácticas. ¿Puede una teoría arraigada en un concepto occidental tradicional de democracia predecir con precisión el comportamiento de diversas sociedades democráticas en todo el mundo? Estas preguntas resaltan la necesidad de una reevaluación rigurosa de la teoría de la paz democrática. Mientras navegamos por el intrincado laberinto de la política global, es esencial examinar las herramientas que utilizamos para comprender y predecir las relaciones internacionales. Consideremos la Unión Europea, un ejemplo brillante de paz democrática en acción. Establecida después de la Segunda Guerra Mundial, la UE desde entonces ha crecido hasta convertirse en una unión de 27 estados democráticos, todos unidos por un objetivo común: mantener la paz y promover prosperidad. El éxito de la UE en la preservación de la paz dentro de sus fronteras es un testimonio del poder de la cooperación democrática. Países que alguna vez fueron enemigos acérrimos ahora se sientan en la misma mesa, discuten temas comunes y toman decisiones colectivas. Las instituciones de la UE, como el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, proporcionan plataformas para este compromiso democrático, permitiendo a sus Estados miembros trabajar juntos hacia objetivos compartidos. Sin embargo, el viaje de la UE no ha estado exento de desafíos, y estos proporcionan una lente valiosa a través de la cual examinar la teoría de la paz democrática. Por ejemplo, en el referéndum sobre el Brexit del año 26, el Reino Unido votó a favor de abandonar la UE, una decisión que conmocionó a toda la Unión y desató feroces debates sobre su futuro. Luego está el aumento de los movimientos nacionalistas en toda Europa. Estos movimientos, a menudo impulsados por la insatisfacción con la percepción de extralimitación de la UE, han cuestionado los principios mismos sobre los que se basa la Unión. Abogan por un retorno a la soberanía nacional. Al hacerlo, ponen a prueba la idea de que las democracias fomentan inherentemente la paz. Estos desafíos no invalidan la teoría de la paz democrática, pero sí resaltan sus complejidades. Nos recuerdan que mantener la paz es un proceso continuo, que requiere un compromiso y un esfuerzo continuos de todas las partes involucradas. La Unión Europea, con sus éxitos y sus luchas, proporciona un excelente estudio de caso para comprender la teoría de la paz democrática en la práctica. Nos muestra que, si bien la democracia puede fomentar la paz, no es una solución mágica. La paz no es un hecho, sino algo por lo que hay que trabajar y defender constantemente. La experiencia de la UE ofrece ideas valiosas, pero veamos otro escenario. La Primavera Árabe, una ola de revoluciones democráticas que arrasó Oriente Medio, ofrece una perspectiva contrastante. Esta serie de levantamientos, que comenzaron a finales de 2010, trajeron la esperanza de una nueva era de gobernanza democrática en una región más conocida por sus autocracias. Pero echemos un vistazo más de cerca. Si bien la Primavera Árabe fue aclamada inicialmente como un triunfo de la democracia, pronto quedó claro que la transición de la autocracia a la democracia no iba a ser fácil. En muchos países, estas revoluciones provocaron conflictos, caos e incluso guerra civil.
¿Por qué pasó esto? Una razón importante fue la falta de instituciones y tradiciones democráticas. En muchos de estos países no había una historia de pluralismo político, ni un Estado de Derecho establecido, ni una cultura arraigada de transiciones pacíficas de poder. Una vez derrocados los líderes autocráticos, hubo un vacío de poder, y sin instituciones democráticas establecidas para llenar ese vacío, inevitablemente sobrevino el conflicto. Pero hay más. La primavera árabe también puso de relieve el papel de los factores económicos en el éxito o el fracaso de las transiciones democráticas. El alto desempleo y la desigualdad económica estuvieron entre los principales desencadenantes de los levantamientos, y los nuevos gobiernos democráticos, inexpertos, lucharon por abordar estos problemas. Este estudio de caso de la primavera árabe implica que la democracia en sí misma no es garantía de paz. Sugiere que la teoría de la paz democrática, si bien es válida en algunos contextos, podría no aplicarse universalmente. De hecho, la democracia puede reducir la probabilidad de conflicto, pero solo si va acompañada de instituciones fuertes, una cultura de pluralismo político y estabilidad económica. En otras palabras, la democracia no es una solución mágica. Es un sistema complejo que requiere ciertas condiciones para funcionar de manera efectiva y pacífica. Y estas condiciones no se cumplieron en muchos de los países afectados por la primavera árabe. La primavera árabe, en marcado contraste con la UE, plantea más preguntas sobre la teoría de la paz democrática. Nos recuerda que, si bien la democracia es un objetivo noble, su implementación y mantenimiento están plagados de desafíos. A la luz de estos estudios de caso, ¿cómo le va a la teoría de la paz democrática en el siglo XXI? Esta pregunta nos lleva a reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la Unión Europea y la primavera árabe, y cómo remodelan nuestra comprensión de esta teoría. La Unión Europea, como hemos visto, es un testimonio de cómo las democracias pueden coexistir pacíficamente. Sin embargo, también es un claro recordatorio de que la paz no se trata solo del tipo de gobierno vigente. Se trata de valores compartidos, interdependencia económica y compromiso con el diálogo diplomático. En la UE, la paz democrática no es solo el resultado de la gobernanza democrática, sino de una compleja red de relaciones y acuerdos que se han desarrollado a lo largo del tiempo. En cuanto a la primavera árabe, vemos un panorama más turbulento. El deseo de democracia era fuerte, pero la transición estuvo plagada de conflictos. Esto nos dice que, si bien la democracia puede ser un catalizador para la paz, el proceso de democratización puede ser violento e inestable. El contexto cultural, los agravios históricos y el papel de los actores internacionales también desempeñan un papel importante en la configuración de los resultados. Entonces, ¿qué significa todo esto para la teoría de la paz democrática en el siglo XXI? Bueno, significa que la teoría, aunque sigue siendo valiosa, necesita evolucionar. Debe tener en cuenta las complejidades de nuestro mundo moderno. Debe considerar las condiciones económicas que pueden influir en la estabilidad de una democracia. Debe reconocer las diferencias culturales que pueden moldear la interpretación que una sociedad tiene de la democracia, y debe tener en cuenta las relaciones internacionales que pueden apoyar o socavar los esfuerzos de mantenimiento de la paz de una democracia. En esencia, la teoría de la paz democrática no puede sostenerse por sí sola. Debe ser parte de un marco más amplio que considere la naturaleza multifacética de la paz y el conflicto. Necesita adaptarse y crecer, tal como sigue haciéndolo nuestro mundo. La teoría de la paz democrática, si bien sigue siendo valiosa, debe adaptarse a las complejidades del siglo XXI. Entonces, ¿dónde deja esto a la teoría de la paz democrática? Hemos profundizado en el meollo del asunto, analizando la premisa básica de la teoría de la paz democrática, que postula que las democracias rara vez, o nunca, van a la guerra entre sí. Hemos examinado este concepto a través de la lente de ejemplos del mundo real, examinando la Unión Europea y la primavera árabe como estudios de caso. La Unión Europea, un faro de cooperación y unidad democráticas, ha sido en gran medida una entidad pacífica. A pesar de las luchas y desacuerdos internos ocasionales, la UE ha logrado evitar el tipo de conflicto destructivo que alguna vez asoló a Europa. Esto respalda la teoría de la paz democrática, que sugiere que cuando las democracias trabajan juntas, la paz puede florecer. Luego, dirigimos nuestra mirada hacia la primavera árabe, un periodo tumultuoso en el que la democracia fue a la vez un grito de guerra y un ideal controvertido. Aquí, la teoría se puso a prueba,
mientras las democracias recién formadas se enfrentaban a conflictos internos y externos. La primavera árabe presentó un panorama más complejo y demostró que el camino hacia la paz democrática puede estar plagado de desafíos y reveses. Estos estudios de caso subrayan la necesidad de que evolucione la teoría de la paz democrática. Si bien la premisa básica sigue siendo convincente, está claro que la teoría debe adaptarse a las complejidades del mundo del siglo XXI. No basta simplemente con promover la democracia, también debemos considerar cómo apoyar a las democracias en sus crecientes dificultades, cómo fomentar la cooperación entre ellas y cómo navegar en la intrincada red de las relaciones internacionales. Entonces, continuemos esta discusión. Pensemos críticamente sobre el papel de la democracia en la promoción de la paz. Cuestionemos, debatamos y exploremos, porque de eso se trata la democracia. La teoría de la paz democrática, como la democracia misma, no es perfecta, pero ofrece una lente a través de la cual podemos esforzarnos por comprender y promover la paz global.